Tensión en el mundo árabe y preocupación en la comunidad internacional por los momentos convulsos que se viven en Oriente Próximo. En Siria, la oposición al régimen de Al-Assad ha denunciado a través de unas dramáticas imágenes el uso de armas químicas por el ejército sirio. Un bombardeo cerca de Damasco podría haber causado una matanza con más de 1000 muertos y cientos de heridos. La guerra en Siria deja ya 1 millón de niños refugiados. Al menos 35 países, entre ellos España, han pedido a la ONU una investigación formal y el acceso urgente a la zona para verificar lo ocurrido. Y en Egipto, la reacción de los partidarios de los hermanos musulmanes a la acción del ejército de desalojarlos de sus acampadas en los centros urbanos ha degenerado en violencia generalizada. La primavera árabe, surgida de la Plaza Tahrir, ha desembocado en un verano sangriento en el que el golpe militar se impone sobre un gobierno democrático fallido por su impopular deriva islamista. Los ministros de Exteriores de los 28 han acordado suspender temporalmente la venta de armas a Egipto, una medida que ya había adoptado España. Bruselas ha hecho un llamamiento a la reconciliación y pide que se celebren elecciones. Ángela Rodicio y Miquel Marín han tomado el pulso de la nueva realidad de un país inmerso en un terremoto político que no parece conocer tregua. Mezquita principal de Nasser City, bastión de los hermanos musulmanes en Cairo. Testigo del violento giro de una revolución zigzagueante cuyos efectos no solo repercuten en Egipto, sino en Oriente Medio y el sur del Mediterráneo, en la geoestrategia mundial. Rabaa al-Adawiya, plaza y mezquita, escenario de protestas y acampadas para exigir el retorno de Mohamed Morsi, el presidente salido del Partido de la Hermandad, Libertad y Justicia, depuesto el 3 de julio. La expeditiva acción de la policía, respaldada por el ejército, ha vuelto a incendiar Egipto. Según las fuentes, los muertos se contarían por centenares o miles, los heridos, aquí todos concuerdan, por millares. El resultado inmediato ha sido el regreso de los militares al poder con sus armas y bagajes. Al frente, el general al-Sisi, nuevo Nasser o el Bonaparte de esta fase de un proceso revolucionario que tiene en vilo a todo el mundo. El movimiento de los hermanos musulmanes ha quedado descabezado tras la detención de sus líderes. Tanto el religioso Mohammed Badia como el político Haider al-Shater, de quien Morsi era el número 2 y por eso se le conocía como la rueda de repuesto. Ahora todos han pasado a la clandestinidad. Encontrarles es tarea ardua. Los que aceptan hablar lo hacen deprisa y corriendo en apartamentos anónimos de su barrio, de Ciudad Nasser. La gente ha protestado simplemente para mantener viva la corriente democrática en Egipto. Después de elegir a un presidente en las urnas, este no se puede ir sino con otras elecciones. Salimos a manifestar nuestra repulsa, incluso después de varias masacres, incluida la de la Guardia Presidencial de julio. Mienten quienes dicen que la gente estaba armada y equipada militarmente. Si los miles, decenas de miles, centenares de miles, como llegamos a ser en la plaza, estuviéramos armados, la situación en Egipto ahora mismo sería como en Siria. En Egipto vuelve a imperar el toque de queda y el estado de emergencia, la ocasión precedente tras el asesinato de Anwar el-Sadat en 1981 estuvo en vigor 30 años. Desde las 6 de la mañana a las 7 de la tarde los egipcios pueden hacer su vida. En el caso de quienes han perdido familiares en los últimos enfrentamientos, buscarles en las morgues o llorarles en silencio. Mi hermano nunca llevó un arma, no estaba en la plaza, pero cuando comenzaron los enfrentamientos y se enteró que estaban matando gente, quiso echar una mano. Perdimos el contacto porque debía haber problemas de cobertura. Luego, a eso de las 11, uno de sus amigos nos llamó y nos dijo que le habían disparado. Eso es todo.
Hace solo 4 años, el 4 de junio de 2009, el presidente Obama visitaba Egipto y pronunciaba su histórico discurso Un nuevo comienzo en el país que, según él, representa el corazón del mundo árabe. Una semana después, el trágico brote de primavera persa, la cadena de primaveras árabes. Ahora, las relaciones entre Obama y Egipto no pasan por su mejor momento. ¿Por qué no negociaron ellos con los terroristas en su momento? ¿Por qué fueron a Afganistán? ¿Para negociar? Lo que vale para unos vale para otros. No podemos aceptar que el terrorismo campe a sus anchas en Egipto. No queremos ser otro Afganistán y no vamos a tolerarlo. No nos importa lo que quieran los demás. No debemos tolerarlo ni pensamos tolerarlo en Egipto. Amer Moussa, exsecretario general de la Liga Árabe o ministro de Exteriores egipcio, es uno de los fundadores del Frente de Salvación Nacional, la masa de oposición conocida como Tamarrud, rebelión, que acabaría con el año de gobierno de los hermanos musulmanes. La parábola del Islam político, su ascenso y caída en el gobierno de Egipto. Incompetencia económica, paranoia complotista y aspiraciones legislativas totalitarias sin disponer de los medios para hacerla realidad como principales causas de su fracaso. Ahora se baraja volver a ilegalizar a la hermandad, del gobierno a las catacumbas. Su objetivo no era servir los intereses de Egipto, sino sus propias metas. El problema era este conflicto entre las prioridades de Egipto y la de los hermanos musulmanes. Había un conflicto de intereses. Para cerrar el círculo de las intensas últimas jornadas egipcias, el expresidente Hosni Mubarak recobraba su libertad después de 3 años en prisión preventiva. Fuentes locales han explicado a Informe Semanal que su salud es buena. Su traslado a un hospital militar obedecería a un pacto con el ejército para evitar exacerbar los ánimos de los hermanos musulmanes que llenan las cárceles. El general al-Sisi parece ser el estratega. Entre el significado de su nombre, el pony, y el calificativo de águila de los árabes, como ya le llaman algunos. Sobre todo en los países del Golfo, que le han dado un cheque en blanco tras deshacerse de los hermanos musulmanes, la auténtica bestia negra de regímenes como el saudita. Los ataques en el Sinaí, el problema está ligado a los talibanes que campaban a sus anchas entre Gaza y Egipto. Era una situación inaceptable. Estamos hablando de fronteras, y las fronteras han de ser respetadas. No puede haber unas fronteras en la superficie y otras bajo tierra, por las que pueda pasar quien quiera, individuos, terroristas, contrabandistas de todo tipo. La primera reacción a los acontecimientos de Cairo era un ataque contra un retén de soldados en el Sinaí, una especie de Baluchistán donde impera la ley de las tribus y grupos radicales ligados a Al-Qaeda. Desde la iglesia copta de San Jorge, una bonita historia sobre el carácter multiconfesional de Cairo. Los cristianos ortodoxos coptos suponen el 10% de la población de Egipto. El padre Daoud nos muestra un vídeo en el que se ve cómo vecinos musulmanes del barrio de Tora acudieron a proteger su iglesia el viernes 16. Cuando se presentaron los radicales para quemarlo, como ocurrió con más de 40 templos en todo Egipto, los musulmanes apostados consiguieron repelerles. Como el magma de una erupción volcánica que precede a la revolución. El doctor Zivago en lengua árabe. Así se ha llegado a describir el edificio jacobiano, la novela cuya publicación fue prohibida durante 20 años, ahora traducida a casi todas las lenguas. Corrupción, pobreza, injusticia, las causas profundas del radicalismo religioso en Egipto. Su autor, Alaa al-Aswani, nos recibe en su estudio de dentista, donde sigue tratando pacientes 2 veces por semana. Si resumimos lo que ha pasado en Egipto en una sola frase, presidente electo derrocado por el ejército, estamos describiendo un golpe de Estado.
pero los detalles nos dicen exactamente lo contrario. Por ejemplo, para empezar, el señor Mursi anuló el sistema democrático en noviembre de 2012 mediante un decreto, una declaración que suspendía la ley, la Constitución, y se puso a sí mismo y sus decisiones por encima de la ley. Tanto para la Aswani como para sus millones de seguidores, en Egipto no hay marcha atrás. Me ha impresionado mucho el pueblo egipcio durante la revolución. Antes de participar en esta revolución, había escrito cientos, quizá miles de veces la palabra pueblo. Durante esta revolución he comprendido por primera vez su significado. La revolución es como una hermosa historia de amor, y cuando estás viviendo una historia de amor, saca lo mejor de ti mismo. Fin del Islam político en su cuna. A diferencia de los hermanos musulmanes, los generales de la República Militar de Egipto han actuado con lucidez estratégica y con sabiduría táctica. Una victoria en 3 fases en los últimos 2 años. Primero sumándose a la plaza contra Mubarak, después usando a los hermanos musulmanes contra los revolucionarios civiles, para acabar erigiéndose en defensores de la revolución y liquidar a Mursi, restaurando el Estado profundo, la pirámide subterránea de poder de un sistema que presiden desde el derrocamiento de la monarquía en 1952. Jaque mate y hasta la próxima partida, entre nuevas fórmulas acuñadas en la tierra de los faraones, como golpe de Estado democrático y fascismo religioso. En juego la naturaleza del Estado. Egipto, el país más poblado del mundo árabe con sus 85 millones de habitantes, modelo potencial para el resto, es demasiado importante para permitir que fracase en un Mediterráneo en llamas.